Vamos a comenzar con una oración y empezamos. Por favor, se van ubicando página 33 en sus libros. Página 33. Vamos a orar y empezamos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque estamos aquí, porque podemos estudiar tu palabra, Señor, libremente. Te pedimos que todos nosotros tengamos un corazón dispuesto a que tu Espíritu Santo sea el que hable, a escuchar la voz y dirección de tu palabra, y pues que tu palabra cumple la función por la cual va a ser predicada en esta tarde. Te ruego por cada uno de nosotros, Padre, y aún por las personas que no están, pues para que tú las sigas atrayendo a ti, a tu corazón, y pues te rogamos por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Ok. Las tradiciones apostólicas, ¿verdad? Antes de que continuemos hablando de las tradiciones apostólicas, solo vamos a ver eso, ¿ok? Vamos a terminar esta doctrina distintiva. Ya pasamos a las doctrinas esenciales. ¿Por qué son doctrinas esenciales? Porque son esenciales para nuestra salvación. Muchas gracias. ¿Y distintivas por qué? Nos distinguen otras iglesias. Es muy sencillo de entender, ¿verdad? Ahora, ¿por qué empezamos con tradiciones apostólicas? ¿Por qué empezar con esto? Bueno, esto de que llamamos las tradiciones apostólicas son estas cosas que practicaba la primera iglesia. ¿Cuál era la primera iglesia? ¿Cuál fue la primera iglesia? La de los apóstoles, ¿verdad? Es que quiero que se entienda mucho esto, que hasta Mamalucha sepa quién es la primera iglesia, ¿va? La primera iglesia es la que vemos en la Escritura, ¿verdad? La primera iglesia, ¿cuál es? La primera iglesia que surgió después de que Cristo ascendió al cielo. La primera iglesia, o la iglesia primitiva también es como se ha llamado. De hecho, la mayoría de autores lo va a llamar de esa manera, la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque fue la primera iglesia que surgió. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿se acuerdan? La primera iglesia que estaba reunida ya, a esa nos referimos con la primera iglesia. ¿En dónde está esa primera iglesia? En el libro de los Hechos. Y después la vemos, ¿verdad?, creciendo en demás epístolas y más lugares, en el Nuevo Testamento. Por ahí encontramos. Entonces, estas tradiciones apostólicas, se le llaman tradiciones apostólicas porque son cosas que enseñaron los apóstoles para que se mantengan hasta el día de hoy. Las practicamos porque la practicaban así la primera iglesia. Nuestro deseo de parecernos lo más que sea posible a la primera iglesia está en estas tradiciones apostólicas. ¿Sí me van entendiendo hasta acá? Sí. Buenísimo. Entonces, ¿por qué las tradiciones apostólicas? Pues porque queremos imitar a la primera iglesia. Ahora sí, vamos a comenzar con tradiciones apostólicas. Lo que conocimientos básicos de Photoshop y tiempo libre. Tradiciones apostólicas. Pero bueno, la cuestión es que la tradición o la doctrina distintiva que vemos el día de hoy, que de hecho la empezamos la semana pasada, en la página 33 dice: creemos en guardar las tradiciones apostólicas lo más que podamos, tales como la Santa Cena celebrada como una comida completa, las reuniones participativas centradas en la palabra y la comunidad familiar, el liderazgo masculino plural no jerárquico y la iglesia local reunida en casas. Si se dan cuenta, aquí aparecen en sí 4 cosas nada más. Repito que hay más tradiciones apostólicas, pero que no están incluidas acá porque la gran mayoría de iglesias la practican. Aquí solamente incluimos lo que la mayoría no practica. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas 4 cosas? Celebrada como una comida completa, ¿verdad? Eso es algo que es distintivo de acá, que después de cada reunión, como parte de la reunión, después del alimento espiritual, digámoslo así, el alimento físico,
a través de la Santa Cena, pero también a través del ágape, sobre todo a través del ágape. Las reuniones participativas centradas en la palabra y la comunidad familiar. También es algo que es distintivo de acá. No que seamos los únicos, reitero, hay muchas otras iglesias que lo hacen también, pero que la mayoría no la practica así. El liderazgo masculino, plural, no jerárquico. Tal vez lo más distintivo es el hecho de decir que es no jerárquico, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Y la iglesia local reunida en casas también, ¿no? Esas son las 4 cosas que vemos. ¿Hay otras tradiciones apostólicas? Sí. Por ejemplo, las reuniones de oraciones. Los hicieron los apóstoles. La Escritura dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Habían reuniones específicas de oración, pero hay muchas iglesias que sí practican noches de oración o reuniones de oración o tiempos de oración. Entonces, por eso no están incluidas acá. ¿Okay? Aquí están incluidas exclusivamente las que son distintivas de nosotros. Va. Ya abarcamos qué son las tradiciones apostólicas. Ya abarcamos la diferencia entre las cosas que son culturales del momento. Ya abarcamos la Santa Cena celebrada como una comida completa. Y empezamos acerca de las reuniones participativas. ¿Cuál es la reunión participativa? En donde pueden participar, ¿verdad? Todos los creyentes pueden participar. Ahora, esto no significa que se puedan hablar de cualquier cosa. Y eso es algo que tenemos que hacer mucho énfasis en nosotros. No se trata simplemente de hablar por hablar, porque si no tienes nada que decir, pues mejor no digas nada. Se trata de hablar para edificar a nuestros hermanos. Y la mejor manera de edificar a nuestros hermanos es como dice el punto número 5. Que aquí es donde ya continuamos con la lección. Centradas en la palabra. La Biblia tiene que ser el centro. Todo el deseo y voluntad de Dios se encuentra en la Biblia. Como vimos en el primer capítulo, es la autoridad suprema para nuestra fe y vida. Nuestra fe es obtenida y nutrida por medio de las Escrituras. Entonces, cuando estemos en una reunión participativa, no simplemente hablamos por hablar, sino hablamos lo que hemos aprendido, lo que hemos meditado en la semana acerca de la Escritura. La Escritura, la Biblia, tiene que ser el centro. Las reuniones tienen que ser bibliocéntricas, que estemos centrados en la enseñanza de la Escritura, ¿okay? Así como hemos hecho tanto énfasis. De hecho, hasta tenemos un segmento en nuestras reuniones en la cual nos ponemos a estudiar todos juntos una porción de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene que ser el centro, porque es la autoridad suprema para nuestra fe y vida, y nuestra fe es obtenida y nutrida por medio de las Escrituras. Entonces, a través de este es el mejor alimento. A través de la Biblia es donde vamos a nosotros poder edificar mejor a nuestros hermanos. Si alguien nos invitara a una fiesta de traje y no somos codos, pues vamos a querer dar lo mejor, vamos a querer hacer lo mejor para las personas. Es más, si son personas que amamos y queremos mostrarles este platillo, vamos a hacer lo mejor, ¿verdad? No vamos a comprar cualquier cosa. Sí, y siempre y cuando también los recursos nos den. Bueno, ahora sí tenemos un recurso ilimitado en nuestras manos, que está aquí. Esto es lo mejor que tú puedes dar a tu hermano. No es simplemente un tiempo de testimonios. ¿Los testimonios son buenos? Sí. ¿Los testimonios glorifican a Dios? ¿Los testimonios nos edifican? Sí, pero no es simplemente tiempo de testimonios y a ver qué hizo Dios contigo y a ver qué cosa le quieres agradecer a Dios. A ver, no es simplemente eso. Es un tiempo en el cual yo me he preparado en la Escritura durante la semana y vengo a compartírselo a mis hermanos. Hermanos, esto tengo yo para ustedes. ¿Qué dice la Escritura esto? Ese tiempo es el que estamos nosotros, eso es lo más valioso que podemos dar en el tiempo de la participación.
Por eso mismo es que hacemos tanto énfasis en leer la Biblia, en pasar tiempo, en cómo estudiar la Biblia. Hemos tenido clases al respecto. Hemos hablado tantas veces de que durante la semana, por favor, lean su Biblia. Si quieren, aquí tenemos más versículos para que ustedes lo puedan leer y todo eso, porque el énfasis, lo primordial para nosotros es la Escritura. Alguien que busque, por favor, rápidamente Colosenses 3:16, de los famosos 3:16. Léelo como es fuerte. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Pero vieron cómo dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, produce lo siguiente: enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Entonces, como puedes ver, aquí hay otro versículo que habla acerca de enseñándonos mutuamente. No depende de una sola persona, depende de todos nosotros. ¿Cómo? A través de que la palabra de Dios sea en abundancia en nosotros. ¿Y cómo va a ser la palabra de Dios en abundancia? Pues yendo recurrentemente a ella, leyéndola todos los días, estudiándola todos los días, atendiendo las clases, atendiendo las predicaciones. Cuando uno se está llenando constantemente de la palabra de Dios, pues lo que vamos a dar es palabra de Dios. Se trata de llenarnos. Si yo sacudo este Yeti, ¿qué va a salir? Lo que está dentro del Yeti va. En este caso va a ser agua, porque yo lo llené de agua. Cuando nosotros estemos llenos de la palabra de Dios, lo que va a salir de nosotros es la palabra de Dios. Es bueno en los tiempos de agradecimiento, son buenos. Dice Jesse, apenas entré y ya empezaste con rocazos. Son buenos los tiempos de agradecimiento, los tiempos de testimonio, son buenos los tiempos de oración y ese tipo de cosas. Pero la edificación, el alimento para nosotros, viene a través de la palabra de Dios. Entonces, el énfasis de nuestras reuniones siempre va a ser que estamos centrados en la Biblia. Por eso es que cada estudio que ven, que hay acá, siempre, ¿cómo se dice? Nos atiborramos, ¿cómo se dice? Atiborrarse de la palabra de Dios, ¿no? Ya hay 800 versículos en todas partes. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos de lo que estamos diciendo es bíblico. Número 6, pasen a la página 34, por favor. Las reuniones participativas son centradas en la palabra, pero también en la comunidad familiar. Están centradas en la comunidad familiar. Y esto es una de las cosas que se ha perdido muchísimo en la iglesia institucional. Hoy en día en las iglesias que son grandes instituciones, se pierde mucho el sentido de que somos una familia, de que debemos actuar como una familia. Y no es pretexto el hecho de que sean grandes, porque la primera iglesia fue muy grande. Y aún así dice la Escritura que todos los días se reunían en el templo y en las casas. Y aún así dice la Escritura que perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, no es pretexto la cantidad de hermanos, es difícil. Es más fácil cuando somos una iglesia pequeñita, pero que debe ser posible por cuanto la Escritura hace demasiado énfasis en que somos uno. El Señor nos adoptó y nos hizo miembros de su familia. Es nuestro deber actuar como tal. La teología del Nuevo Testamento sobre la iglesia enfatiza su carácter familiar. La teología
¿se acuerdan que es teología, el estudio de Dios? Las enseñanzas, la doctrina del Nuevo Testamento sobre la iglesia enfatiza su carácter familiar. Y esto es fácilmente demostrable. En la Biblia a la iglesia se le llama que es un cuerpo, que es una familia de Dios, que es una iglesia. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Hay varios. Analogías de que somos uno. Somos el pueblo de Dios. ¿Qué otra cosa? Un organismo vivo. Un cuerpo, ajá. Hijos de Dios, claro, somos familia, somos hermanos, que somos conciudadanos unos de los otros, ¿no? Que somos un edificio, dice la Escritura también, somos la casa de Dios, también dice otro pasaje en Hebreos, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas analogías y metáforas para decirnos que somos uno, que debemos actuar como uno. Los primeros creyentes gozaban de coinonía en sus reuniones. ¿Qué es la coinonía? Bueno, te la defino ahí. Ese vínculo íntimo que une a los cristianos. De hecho, esta definición viene de un diccionario que se llama Vine, uno de los más famosos de... ¿mande? Coinonía. Uno de los más famosos de las palabras originales. Ese vínculo íntimo que une a los cristianos. Es la coinonía. ¿Por qué decimos de la coinonía? Hechos 2:42, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Esa palabra comunión unos con otros es la palabra coinonía. Es ese vínculo que nos une. Y es fácilmente entendible cuando vemos que nosotros estamos unidos por medio de nuestro espíritu al Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros, en algo interno, en algo espiritual, estamos unidos con el mismo Espíritu, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que hay un vínculo íntimo, un vínculo interno que nos une. Por eso es que, no sé si les ha pasado, que conocen a alguien que resulta que es cristiano y tiene como que, no sé, esa intimidad, ¿no? Como que no se puede explicar, que a lo mejor... No sé, a mí me pasó mucho cuando recibíamos a misioneros que amaban al Señor. De repente yo le hacía como que, siento que somos mejores amigos de toda la vida. Por esa coinonía que existe entre nosotros, ese vínculo íntimo entre nosotros. Ese vínculo también tiene que existir en la iglesia. Pues de hecho, ese vínculo es para la iglesia, es en la iglesia donde se vive. Hace muchos años que estaba hablando con unos hermanos y les decía, cuando estaba en el mundo, les decía amigos a varias personas, pero cuando alguien era muy mi amigo, le decía que era mi hermano, ¿no? Y cuando ahorita en la iglesia, desgraciadamente, esa palabra hermano se ha devaluado bastante. Y hoy en día como que al revés funciona, que cuando le decimos hermanos a todos, pero cuando alguien ¿cómo se dice? Como crece esa amistad, ya le dices amigo, ¿no? Y es como raro porque se supone que hermano debe ser más íntimo, ¿no? Pero así es una de esas cosas que se ha ido perdiendo su valor. No nos decimos hermanos por media religiosidad, nos decimos hermanos porque somos hermanos, porque somos familia y deberíamos actuar como tal. Pero bueno, entonces la reunión tiene que ser centrada en la comunidad familiar. No nos quedamos hasta tarde jugando dominó porque simplemente nos gusta el dominó o algo por el estilo. Por la convivencia, exactamente. No necesariamente tenemos que jugar algo o hacer, tenemos que convivir, ser familia. Número 7. Ya pasamos de la Santa Cena celebrada como una comida completa, o sea, la Santa Cena y el ágape, ¿verdad? Ya pasamos la reunión participativa, centradas en la palabra y en la comunidad familiar, para pasar ahora al liderazgo masculino. Esto es una de esas cosas que hoy en día se ha atacado mucho, ¿no? Que el hablar del liderazgo masculino se piensa que es algo
algo machista o retrógrada, que es una palabra que se ha vuelto muy popular entre las feministas, ¿no? ¿Qué pensamiento más retrógrada, ¿no? Pero realmente somos retrógrados o bíblicos, que creo que eso es el énfasis. Y hay que entender cómo funciona el liderazgo masculino, ¿ok? Déjenme, se los voy a tratar de explicar con lo que dice este texto. Cuando se habla de ancianos o pastores, líderes en las iglesias, solo son mencionados hombres en la Biblia. Y ustedes pueden corroborarlo. Estudien el Nuevo Testamento, léanlo. Van a ver que líderes solo son mencionados hombres. Hay muchas mujeres capaces y de mucho talento, pero Dios lo ha establecido de esta manera. ¿Por qué? Solamente por eso, ¿ok? ¿Es porque los hombres somos más habilidosos? No creo. ¿Es porque los hombres somos más inteligentes? ¿Es porque tenemos mejores capacidades? La verdad es que yo no lo creo. Porque yo he conocido muchas mujeres que son mucho más inteligentes que yo, son mucho más capaces que yo y habilidosas que yo. Pero simple y sencillamente se dictó de esta manera para que haya un orden. Y se lo quiero demostrar en el siguiente argumento. En la Trinidad de Dios, Dios el Padre es la cabeza de Cristo. ¿Quiere decir que Dios el Padre es más inteligente que Cristo? ¿Es más habilidoso que Cristo? ¿Es mejor que Cristo? Esas son blasfemias. Porque el Hijo y el Padre en esencia son iguales. Pero la Escritura dice, 1 Corintios 11:3, que Dios el Padre es la cabeza del Hijo. Así funciona la Trinidad. Es por orden y nada más. No porque uno sea mejor que el otro. Eso sería blasfemo. Hasta me siento mal de simplemente preguntárselos, porque no es correcto. Entonces, cuando hablamos, y de hecho ese pasaje de 1 Corintios 11 empieza a hablar de cómo el varón es la cabeza de la mujer. Y esto es muy importante. No la mujer se tiene que someter a todo varón. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso sí es machista. La mujer se tiene que someter a su esposo. Nada más, ¿no? Y en el ámbito de la iglesia, que es en lo que estamos hablando del liderazgo masculino, no la mujer se tiene que someter a todo varón. Se tiene que someter al líder masculino que hay en la iglesia. Y adivinen qué, no solo la mujer, todos se tienen que someter al liderazgo masculino que hay en la iglesia. ¿Ven cómo es fácilmente tergiversado se puede tergiversar esta enseñanza para crear machismo? Pero bueno, nosotros hemos enseñado funciones, no posiciones, ya casi como un lema para nosotros. Que no se trata de que uno está en una posición más arriba. En todo caso, los líderes, dice la Escritura, que el que quiera ser el mayor, que se haga el servidor de todos. En todo caso, si hablásemos de posiciones, el líder está por debajo de todos los demás. Pero hablamos de una función y por causa de la función deberíamos respetar la autoridad. Porque Dios puso esa autoridad. Ahora, acompáñenme a un pasaje, por favor, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 12 al 15. ¿Vamos entendiendo esto bien? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque esto es de las cosas, se me están yendo las palabras. Y ni siquiera me he ido a Estados Unidos. ¿Qué onda? 2:14. Sí, ha sido de mucho pleito en la iglesia este tipo de cosas, de cuestiones, pero nuestro deseo es aplicar lo que la Escritura enseña. Y la enseña, dice en 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El contexto que está
hablando Pablo a Timoteo es en cuanto a ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores, exactamente. Entonces está hablando acerca de pastorado, está hablando acerca de obispado, ancianato, como se quiera decir. Yo creo que se entiende con pastorado, ¿no? Está hablando en ese contexto. Entonces dice Pablo, no permito a la mujer tener dominio sobre el hombre. Y ahora, ¿por qué? ¿Será que eso era algo cultural como lo aprendimos la semana pasada? Ahora te voy a decir por qué esto no es cultural. Dice el versículo 13 y 14, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí Pablo nos está dando un argumento bíblico. No puede ser tomado como algo cultural porque está usando Biblia. ¿Ok? Acuérdense cuál fue la regla que vimos la semana pasada. Si hay algún indicio que nos permita no aplicarlo, pero acá hay Biblia, entonces se tiene que aplicar sí o sí, porque esto sí Pablo no lo dejó al aire, ¿no? A ver si quieren, lo quieren hacer así o no. No, aquí está con argumento bíblico. Ahora, tengo una pregunta. ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? En sentido Eva, ¿no? Porque ella agarró primero. Pero ¿a quién se le echa toda la culpa del pecado? Adán. Porque dice la Escritura que por un hombre entró todo el pecado en el mundo. Por un hombre. Se le echa la culpa a Adán. ¿Por qué? Porque tenía más responsabilidad. Mientras más autoridad tengas, más responsabilidad tienes también. Entonces, si te das cuenta, Eva, aquí mismo lo dice, aquí mismo la excusan, siendo que fue engañada. No como Adán, que pecó voluntariamente, ya lo hablamos de eso en doctrinas pasadas. Pero entonces, porque Adán tenía más autoridad, porque era la cabeza de su hogar, entonces Adán recibe más culpa. Porque a mayor autoridad, pues mayor responsabilidad también. Pero bueno, esto es en cuanto al liderazgo. Solo para mencionar, porque en algún momento lo van a ver, el versículo 15, todo viene parte en un mismo, está ligado todo lo que va diciendo. Dice, pero se salvarán engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Uno de los pasajes más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento. Pero dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos. Y esto se debe, es difícil de interpretar debido a la traducción que aparece en la Reina Valera. Una de las interpretaciones es que la mujer a lo mejor no tendrá, hablando en aspectos generales, el liderazgo de la iglesia, pero sí tiene una capacidad que los hombres no tenemos, que es el de embarazarse y de esas cosas. Pero una interpretación que a mí más me gusta porque tiene más coherencia con lo que va diciendo, es que a través de una mujer, a través de que una mujer pues diera a luz, es que vino el Mesías. ¿Se acuerdan que cuando pasó exactamente lo mismo del pecado de Adán y Eva, que el Señor los castigó a cada uno, en ese mismo instante le dijo, le dio la promesa de que a través del vientre de la mujer es que vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente? O sea, sí, fue engañada y todo eso, pero a través de ella también es que llegó el Mesías y entonces salvó a toda la humanidad. Entonces, pero bueno, solamente por comentario, porque estábamos leyendo esos pasajes, a lo mejor alguno se preguntará, bueno, ¿qué onda con esto? ¿Quiere decir que tengo que hacer hijos para salvarme? No, no es lo que está diciendo la Escritura. Pero bueno, después hablamos de eso si a alguien le queda alguna duda. En realidad, en la iglesia en la que estamos, en la iglesia donde servimos,
No podríamos decir que se le hace menos a la mujer, porque la mujer sirve en todo, básicamente, ¿no? Las mujeres están con los niños, las mujeres están en la alabanza, de hecho están a cargo de los niños y están a cargo de las alabanzas, las mujeres están, tenemos una clase los lunes que le enseña una mujer también, nuestra hermana Alma. El único detalle que la Escritura menciona que no le es permitido a la mujer, la única cosa, es el liderazgo de la iglesia como tal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? A mi papá no le pareció, por eso está yendo. Dijo, no estoy de acuerdo, me voy. Pero bueno, punto número 8, el liderazgo masculino, pero también es un liderazgo plural, como dice la Escritura. Mi modo feminista herido. Así cuando nos preguntan, ¿ustedes son feministas o machistas? Respondemos, bíblicos. Somos bíblicos. Pero bueno, la cuestión es que el liderazgo también es plural, porque en todo tiempo que era fundada una iglesia en una ciudad, se establecían ancianos, en plural, cuando estuvieran listos. Vemos en los siguientes versículos que en la misma ciudad habían varios ancianos, haciendo el modelo de Dios para el gobierno de su iglesia. ¿Alguien por favor lee Tito 1:5? ¿Qué pasó, madre? Ancianos no se refiere a hombres. Ancianos se refiere a hombres. Es por edad. De hecho, cuando la Biblia habla de ancianas, si te das cuenta, siempre vas a mostrar ancianos, ancianas, jóvenes, jóvenes, cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de edad. No está hablando, por lo menos no que yo recuerde en este momento, no hay ningún pasaje donde hablen solamente de ancianas, sin hablar de los ancianos también, o de jóvenes y todo eso, porque está hablando de edad. Cuando mires a ancianos que tienen que ver con liderazgo, siempre vas a encontrar que son hombres. Siempre vas a encontrarlo. Pero plural, Tito 1:5, ¿qué dice? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos, dice Pablo en plural, en cada ciudad. No dice ancianos en toda la región, porque ahí hubiera sido fácil la interpretación de que un anciano por ciudad, pero sino que dice ancianos en plural. Ahora, esto es un tema un poco más profundo, no quiero decir complejo porque no lo es, pero sí es un poco más profundo. En nuestro caso, por ejemplo, creemos que hay una persona, digámoslo como el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde se reunieron los apóstoles y ancianos para tomar una decisión, y se levantó uno de ellos para tomar la decisión final, que fue Santiago. Santiago, como hemos visto, él era el obispo, el anciano principal, de alguna manera decirlo, de Jerusalén, ¿no? Así que, aunque hay varios, también hay uno que se levanta a tomar las decisiones, ¿ok? Pero, en cuanto a la iglesia, de todas maneras, sí es sano que hayan varios ancianos, varios pastores. Vamos a usar la palabra pastores, que yo creo que se entiende más, pero me gusta usar la palabra ancianos para que no le tengan miedo a esa palabra, para que la usen también porque es la palabra más bíblica. Ancianos y obispos, que sí, estoy de acuerdo, se escucha muy religioso, ¿no? Pero es la palabra bíblica, ancianos, obispos, pastores. Ahora, yo he encontrado en esto una bendición. Cuando hay otros líderes que me pueden ayudar a mí a tomar decisiones. Yo he encontrado eso porque incluso cada persona se inclina conforme a su personalidad, conforme a sus experiencias, conforme a lo que ha pasado en su vida, por eso son las experiencias, lo que él entiende de la Biblia, las enseñanzas que ha recibido. Entonces vamos con eso, ¿no? Pero si hay una persona más que nos está diciendo, tal vez desde otro punto de vista, entonces tenemos ahí para equilibrar la balanza.
como yo me inclino mucho hacia este lado, pero esta otra persona o personas se pueden inclinar hacia otro lado, ¿no? Y así equilibrar la balanza. Yo he encontrado esto mucha sabiduría y mucho descanso cuando hay más personas a las que yo puedo consultar, a las que yo puedo hablar, que me puedan ayudar también en la decisión guiada por el Señor. Yo creo que ahí también está la guía del Señor. Y más pues porque la Escritura lo enseña, ¿verdad? En esta iglesia somos poquitos, digámoslo así, no hemos tenido la necesidad, porque somos poquitos, de establecer varios ancianos, ¿no? Pero en un futuro esperaría, o sea, siempre con una persona tal vez a cargo, pero varios pastores también, a cargo tal vez de otras cosas, pero que se pueda llevar este tipo de concilios para poder encontrar cuál es la voluntad de Dios. Pero el liderazgo es masculino y es plural. Y el punto número 9, para que terminemos de hablar del liderazgo, no jerárquico. ¿Qué quiere decir jerárquico o jerarquía, ¿no? La jerarquía es un sistema de posiciones, ¿no? Básicamente, donde por sistema jerárquico pues hay unos que son más importantes o están en grados más altos, ¿no?, que otros. Cuando hablamos de que la Biblia enseña que no es jerárquico, ¿no?, es lo que siempre hemos dicho acerca de funciones, no posiciones, ¿verdad? No hay nadie por encima de otro en cuanto a posición. Todas nuestras posiciones son las mismas en Cristo Jesús. La Biblia habla de autoridad sin señorío, y eso es lo que queremos hacer énfasis, cosa que la iglesia moderna no ha entendido bien. Hoy en día no sé por qué muchas iglesias piensan que por ser el pastor de la iglesia, eres el Señor de la iglesia. ¿Quién es el Señor de la iglesia, familia? Jesucristo es el Señor. No pueden haber dos señores. No puede decir, aquí mi palabra es la que se hace y la palabra de Dios también se hace. No se puede. No hay dos señores. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Los demás tenemos funciones en este cuerpo, ¿ok? No es diferente mi función a la función de mis hermanas que están tocando las alabanzas, en el sentido de posicionalmente. Pero son funciones diferentes, sí, porque unos están dedicadas a tocar los instrumentos, a llevar a los hermanos a alabar al Señor, y otra está dedicada a el orden, hacerse cargo de la iglesia, de las decisiones, de un montón de cosas, de orar, dice la Escritura, y de velar por las almas de los hermanos también. Son funciones diferentes, sí, una lleva más trabajo, como va a decir después, pero al final de cuentas es una función. Los líderes no son superiores a los demás. En Lucas capítulo 22, del 24 al 28, cuando le hacen la pregunta, y Señor, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Si creen que esto es solamente de la iglesia moderna, están muy equivocados. Siempre ha existido este problema, uno que se quiere hacer más grande que todos los demás. Y le responde Jesús que entre los reyes hay mayores, ¿no? Entre los reyes hay superiores. De las demás naciones hay eso, pero no será así entre ustedes. Dice que el que quiera ser el más grande, que sea el menor, el que quiera ser el primero, que sea el último, dijo Jesús, el servidor de todos los demás. Debemos entender la autoridad como tal, como una función más en el cuerpo, de más trabajo por una función al final. Cristo nos ha llamado a todos a ser siervos, ¿okay? Entonces no está bien de que yo soy la cabeza de esta iglesia, yo soy mis palabras y lo que yo diga y eso no está bien. 1 Pedro 5, del 1 al 4, varios versículos, pero para que leamos un versículo respaldando esto que acabamos de leer. 1 Pedro 5, del 1 al 4. Léelo. Luego a los ancianos que están entre nosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. A ver, este es el versículo 1, ¿no? ¿A quién le está hablando Pedro?
a los ancianos, ¿no? A los pastores de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 2 y 3? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ya vieron? Literalmente la Escritura enseña esto a los pastores. Los pastores son los que han errado al interpretar esto como si fuera al revés. Versículo 4 para terminar. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los que ejerzan su autoridad, conforme a lo que ha dicho Pedro, dice que recibiremos la corona incorruptible de gloria por parte del príncipe de todos los pastores, que es Jesucristo mismo. Punto número 10, y con este terminamos. Y no crean que con eso quiere decir que va a ser corto. Sí hay calor, es que por fuera de por sí hay mucho calor, entonces. Pero bueno, vamos a tratar de, bueno, te diría que me apuraría para que ya terminemos, pero afuera está igual. Pero bueno, entonces ya hablamos de de tres cosas en varios puntos. Yo diría que el punto anterior, lo que es característico de nosotros, es esa funciones no posiciones, ¿ok? Siempre voy a tratar de hacer énfasis en eso. Pero bueno, una cosa que es más distintiva que las anteriores, que pienso yo, son las iglesias local reunida en casas. Ahora, quiero enseñarte esto a través de los argumentos que dicen la gente que son en contra de que la iglesia se deba reunir en casas hoy en día. ¿Ok? 3 cosas que dicen por las cuales no se deberían reunir la iglesia en las casas y deberían tener templos dedicados a Dios. ¿Ok? Ahí te va. Voy a hacer, como dijo mi hermano Paulino, una aliteración, ¿no? Que nos dijo que eso era ponerlo con la misma palabra. Pero bueno, durante 2 siglos la iglesia se reunió en casas. Hasta más o menos el 250 después de Cristo, la iglesia se reunía en casas. O sea que por 200 y cachito de años, la iglesia siempre se reunió en casas. ¿Okay? Ahí te va. ¿Por qué la gente dice que hoy en día ya no se reúnen en casas? Número 1, dicen que por persecución. Ahí te va la palabra con P. Persecución. Porque dicen que es que los primeros cristianos se reunían en casas porque eran perseguidos. Eso es lo que dicen. Y de hecho, yo creo que esta es la más popular de todas. Yo creo que esta es la que más he escuchado en contra de que la iglesia hoy en día se reúne en casas. Pero les puse acá, no por persecución, ya que antes del 250 después de Cristo, era sectaria y momentánea. En el 250 el emperador, si no me equivoco, se llamaba Decio, mandó ya el edicto de que todos los que se profesaban el cristianismo iban a acabar en la cárcel o muertos y todas las demás cosas que sabemos que les pasaron a los primeros creyentes. Pero hasta el 250. No hubo persecución hasta el 250, sí hubo, pero como dice acá, era sectaria. ¿Qué quiere decir sectario? Que solo era por regiones, que había persecución en Roma, pero que tal vez en Jerusalén no. Que había persecución en Jerusalén, pero tal vez en Acaya, en Galacia, en esas regiones, no había persecución. Y así fue sectaria. Y no solamente fue sectaria, sino que fue momentánea. Hubo una persecución en Jerusalén por tantos años. Hubo una persecución aquí en Roma por este emperador que estuvo hasta medio loco, que le echó la culpa a los cristianos por un montón de atrocidades y los hizo sufrir en Roma momentáneamente.
Y así fue la persecución. ¿Por qué si la persecución era aquí en Roma, los cristianos ¿cómo se llama esta región? Creo que la Odisea, como lo vamos a ver ahorita, se reunían en casas? ¿Por qué los cretenses se reunían en casas? Si se supone que era por la persecución, pues la persecución estaba allá, no estaba acá. ¿Me entienden? O sea, el punto es de que dicen que fue por la persecución, pero hasta el año 250 no había persecución como tal. ¿Cuándo acabó la persecución? Se lo tienen que saber ya estudiantes bíblicos. En el año 313, cuando Constantino instituyó que la religión universal del Imperio Romano iba a ser el cristianismo, ahí surgió la Iglesia Católica, ¿va? Hasta ahí ya se acabó la persecución así como tal de los cristianos, entre comillas, pero eso es tema para otra clase. La cosa es que no por persecución, no se reunían en casas por la persecución. Segundo argumento en contra, por pobreza. También con P, ¿ya vieron? Pobreza. Ahora, esto es el problema con este argumento. No por pobreza, pues la construcción de sinagogas era muy común en esos tiempos. Para empezar, si había en una ciudad alrededor de 10 judíos varones, se ponía una sinagoga. Y si las sinagogas eran construcciones, o sea, literalmente hecho con piedras y cosas así, o sea, eran construcciones, eran edificios. Muchos de estos hasta mejores de los mismos congregantes que se congregaban en las sinagogas, estaban mejores las sinagogas que sus mismas casas, ¿no? Pero eran edificios como tal. Y cuando eran poquitos o eran de bajos recursos, se usaban los materiales que tuvieran al alcance. Pero se construían lugares especiales para la adoración, para las reuniones, las famosas sinagogas. ¿Por qué no lo hicieron así mismo los cristianos? Si en muchas ciudades superaban las 10 personas, eran muchísimo más de 10 personas. ¿Por qué no hicieron sus propios templos? Aquí nos vamos a reunir ahora, sinagogas cristianas. ¿Por qué no hicieron eso? No solamente esto, sino que les puse acá sin contar los terrenos que eran vendidos y puestos a los pies de los apóstoles. Vendían sus posesiones, vendían sus terrenos. Como si Mamalucha dijera ahorita, voy a vender mis casas y les voy a dar el dinero aquí. ¿Me entienden? Amén. Eso hacían en ese tiempo. Entonces no eran del todo pobres como podríamos pensar. Y algunos, en lugar de dar monetariamente, recibían las propiedades como tal. ¿Por qué no agarrar alguna de esas propiedades y decir, bueno, esta va a ser el templo dedicado a Dios por parte de nosotros los cristianos? Con muchos testimonios de muchos hermanos que yo considero sinceros en Dios, de repente nos cuentan y nos regalaron tal terreno y ahí vamos a hacer la iglesia para el Señor, porque no. Así pasaba. ¿Por qué no lo hicieron de una vez en ese tiempo? Entonces no puede ser por pobreza. Y la número 3, argumento en contra, es por, no sé cómo decirlo, progresión. O sea, que va progresando los tiempos, ¿no? Algunos dicen que los tiempos avanzan y tienen que ajustarse a los tiempos actuales, ¿no? Ahora, escuchen esto. Ninguna enseñanza del Nuevo Testamento manda a poner un lugar para la reunión de la iglesia. No lo vas a encontrar en la Biblia. Que el lugar de la reunión tiene que ser así, y así, y así. O iglesia. Al contrario, cuando mandaban saludos, siempre se mandaron saludos a la iglesia que se reunía en la casa de tal persona. Aunque se mandaba saludos a la iglesia de Chetumal, decían saludar a los hermanos que se reúnen en la casa de Jaciel. Aunque la iglesia era Chetumal. En donde encontramos instrucciones para el templo es en el Antiguo Testamento.
Es solo en el Antiguo Testamento que vemos tal edificio. Y lejos de progresar, pareciera que van en retroceso a la ley. Pareciera que en lugar de avanzar, retrocedieron a donde estaba la ley. ¿Me entienden? Entonces, ahora ahí te va un par solamente de argumentos a favor de las iglesias en casa. Aparte, ¿verdad?, de que eso es lo que consideramos bíblico. Como todas las cartas e instrucciones fueron dirigidas a iglesias en casa, son mejores aplicadas en ellas. Dice el internet. ¿No escuchan bien? Que alguien nos responda, por favor, si nos escucha. Sí, nosotros sin problema. Ya, creo que nada más a mí me sacó. Ah, bueno, supongo que es tu internet. Pero bueno, gracias a Dios ya estás acá. Entonces, las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, donde sacamos toda nuestra teología, todas nuestras doctrinas, fueron escritas a iglesias en casa. Por lo tanto, va a ser mejor aplicables a iglesias en casa. Porque a ese tipo de público y audiencia se dirigían los apóstoles. Entonces, un gran argumento para mí. Número 2, o número 3, si encontramos que es bíblica. No, ahora son argumentos a favor. La primera tal vez que es bíblico. La segunda que es ¿cómo lo podríamos poner? Que es mejor aplicable las enseñanzas del Nuevo Testamento en iglesias en casa. La tercera tiene que ver mucho con una historia que de hecho lo puse aquí mismo en este libro, y como por diosidencia mi madre me dijo exactamente la misma cifra que yo puse en este libro que había investigado. Le puse: estos grandes edificios son costosos. ¿Gastaremos tanto dinero en un terreno mientras mi hermano no tiene que comer? Estadísticamente hablando, el 80% de las ofrendas se va para el mantenimiento y cuidado de los establecimientos y no para la obra. El 80%. Hicieron una estadística entre todas las iglesias de Estados Unidos y resulta que el 80% de las ofrendas se van para el mantenimiento del edificio en lugar de para la obra para el Señor. ¿Y por qué dije lo de mi madre y la diosidencia? Porque hace unos días, no me acuerdo cuándo, nos estaba contando de unas personas que sirven al Señor en Mérida y que les dieron un terreno y todas esas cosas así en Puebla. Pero que les dijeron, no sé cómo llegaron a esta plática, no sé si le preguntaste o qué sé yo, pero que el 80% de las ofrendas se iba para el templo. El 80%, y son la misma cifra, qué coincidencia, ¿no? Pues no, es porque así es. O sea, literalmente, esas iglesias, o las personas que tienen un templo aparte para la iglesia, utilizan casi todo el dinero para la misma edificación, en lugar de usarlo para el progreso de la obra. En una iglesia en casa, esa cifra es fácilmente reversible. Y como les digo acá, y las razones continúan. ¿Okay? Hay muchas más razones. Si la Biblia lo enseña, humillémonos en obediencia a ella. ¿Okay? Obedezcámoslo. Así es como era la primera iglesia. Por eso es que lo tratamos de hacer exactamente igual, en lo que podamos. Por eso es que llamamos a esto las tradiciones apostólicas que estamos tratando de seguir y cumplir. Y la Biblia lo enseña. Las 3 razones a favor fueron que es bíblica, que sí, por economía podrías ponerlo. La economía es mucho mejor, digamos, en cuanto a si es una iglesia en casa. Y número 3 es que las enseñanzas del Nuevo Testamento son mejores aplicadas en una iglesia en casa. Está muy larga, pero ahí búsquenme cómo ponerla. Del Nuevo Testamento son mejores aplicadas en las iglesias en casa. Vamos a leer. Alguien que busque, a ver, vamos a repartirlo.
incluso. A ver, mi amor, Hechos 2:46. Padre, Romanos 16:5. Madre, Colosenses 4:15. Juancho, Filemón 2. Mamalucha, abanícate. Abanicándome. Venga, entonces vamos a leer. Comenzamos con Hechos 2:46. ¿Qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Romanos 16:5. Saludar también a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto, a Glio, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Nimfas y a la iglesia que está en su casa. Y Filemón 2. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de iglesia, y de la iglesia que está en tu casa. En la iglesia que está en su casa. Así hay más versículos, de hecho, familia. Más versículos que hablan de esta manera, con este lenguaje, ¿no? Y así. Entonces, 4 tradiciones apostólicas que nos distinguen es la Santa Cena como una comida completa, las reuniones participativas centradas en la palabra, nunca hay que dejar de hacer este énfasis, y en la comunidad familiar, el liderazgo masculino, plural y no jerárquico, y la iglesia local reunida en casas. Esas son cosas que nos distinguen, son 4 tradiciones que nos distinguen de las demás iglesias. Pero bueno, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Sé que algunas de estas cosas son chocantes, difíciles de procesar, pero vengamos en humildad, familia. Ahora sí está fallando el internet, escucho. Pero bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Dilo. Si por ejemplo la congregación creciera mucho y tal vez se volvería un poco, no sé, el espacio de la casa. Claro. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Fíjense lo que hacían en los tiempos de los apóstoles. Las casas de una persona regular tenía capacidad de entre 40 y 80 personas. Si pasaba un desastre natural, iban a refugiarse en sus casas y podían ver cuántas personas podían recibir en su casa. Entonces, se sabe que una persona regular podía tener hasta 40 o 80 personas. Ya las más adineradas, pues tenían más espacio también para recibir a más personas, como el caso de la mamá de Marcos, que tenía este huerto. Dice que la iglesia se reunió ya y eran 120 personas. Y no estaban así como que todos apretaditos, sino que pues, se sabe que eran personas de dinero también, por lo tanto también tenían muchas personas. Entonces, la iglesia en un lugar se reunían 120 y la iglesia en otro lugar se reunían 40 o 80 personas. ¿De qué depende? Del tamaño y la capacidad que tenga la casa, ¿no? Si una casa sobrepasa, ya digamos que aquí, Chetumal, la casa, ¿cuántas personas cabrán? Digamos, exagerando, tal vez 40. Exagerando porque yo no creo que quepan 40. Pero digamos que sí. Y llegamos a ser 50 personas. ¿Qué sería lo más lógico de hacer? Esa casa. Exactamente, ¿no? Vemos que hay muchas personas en esta congregación que están más o menos por el mismo rumbo de por allá de Universidad, de López Mateos, hay varias por allá. Entonces, ¿qué sería? Que tengamos la casa en Américas y la casa en Universidad López Mateos o donde sea, pero que esté más cerca de por allá de esa zona. Entonces, cuando estas crecen también, y esa crece, entonces, ¿qué hacemos? Otra casa. Si ustedes leen el capítulo 16 de Romanos, cuando él empieza a saludar a las personas de Roma, Roma era una sola ciudad,
y sin embargo contamos hasta 5 iglesias en casa, en la misma ciudad. Por eso es que la estrategia, digámoslo así, sería esa, que si crecen mucho en un lugar, entonces se dividen en varias casas. Siempre va a haber una persona, como lo vimos en el liderazgo masculino, que va a estar a cargo de todas, digámoslo así. Tal vez dejando ancianos en cada una de las casas, pero un anciano que va a estar a cargo de todas las demás. Y siempre van a haber tiempos en los cuales la iglesia se reúna en un solo lugar. Toda la iglesia, todas las 15 casas que hayan, se reúnen en un solo lugar, como una reunión general. Porque en Pablo, en 1 Corintios 14, dice, si la iglesia se reúne en un solo lugar y entra un indocto, ¿se acuerdan de ese pasaje? Ahí nos dice Pablo, pues hace un sí condicional. Si están reunidos en un mismo lugar, quiere decir que la iglesia también tenía ocasiones en las cuales se reunían en un solo lugar, no solamente en las casas. ¿Ven cómo es todo más fácil cuando lo interpretamos de la manera bíblica? Entonces, están las reuniones por las casas y también la reunión general con todas las casas. ¿Respondí tu pregunta? ¿Sí? Ve allá una carita. ¿Qué es lo que no entendiste? Sí, por ejemplo, en un momento dado, está mal buscar un lugar no solo para todos, o si se tiene que hacer. Pues es lo que creemos, que sean en casas, sí. Puede haber alguna casa que tenga un local o algo así, o alguna casa que tenga un espacio muy grande para, puede ser, ¿no? Y que ese espacio sea exclusivamente para las reuniones o para, puede ser, ¿no? De repente hay casas que tienen así como un local integrado, ¿no? Y hasta lo rentan para piscinas y no sé qué cosa. Puede ser, ¿no? Pero al final de cuentas es en una casa, eso es lo bíblico, eso es lo que hacían, ¿no? Ahora el punto es de que cuando la iglesia se reúna toda en un solo lugar, pues lo más lógico y coherente es que se rente un local para que la iglesia se pueda reunir toda, debido a que la casa no va a tener la capacidad para recibirlos a todos. Sí, ¿no? Pero con el calor de aquí de Chetumal estaría pero bien insoportable. Todos parados y así. No, pero COVID no se puede. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Son válidas, son buenas. Pero todo ese tipo de logística, digamos, ya recae sobre la persona que está a cargo. La persona que quede como pastor, como líder, como anciano, bla, bla, es la persona que toma ese tipo de decisiones. Siempre guiado por el Señor, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es qué? Vamos a ver. Aquí escuché no conecta mi celular, creo que es el internet también otra vez. Pero bueno. No, es mi mamá mandando su tarea. Pero bueno, voy a detener la grabación. Nos vemos